Estamos de vuelta, gracias por estar con nosotros. Reiteramos el saludo en estudios. Eida Varela de Chinchilla, la actual viceministra de Economía y Finanzas, y el licenciado Carlos González, administrador de la ANATI. A ver, para poder entender el asunto. Qué dilema este fin de semana. Por lo que este servidor estuvo en la conferencia de prensa ayer cuando se da el proceso y bueno, se anuncia la suspensión de la entrada en vigencia, es la figura, ¿verdad? Así es. Suspensión de la entrada en vigencia de este decreto, es un decreto ejecutivo, el número 130, que decía puntualmente el ministro ahí, los decretos ejecutivos no establecen cargas impositivas, no establecen impuestos, es la ley. Pero entonces decía, esto es un comunicado o un trabajo interinstitucional para poder en línea procesos y hacerlos menos engorrosos. ¿Y entonces qué pasó, viceministra? Buen día, bienvenida. Buenos días y muchísimas gracias por permitirnos estar aquí. Efectivamente, un decreto no cambia una ley. Todo lo que está en el decreto, los tres puntos que están establecidos en el decreto, son ley de la República y son ley de la República del año 1970. Es decir, yo creo que ha habido una confusión, ha habido personas que se han aprovechado de que es un tema técnico para, de una manera sencilla, desinformar a la ciudadanía, y me parece una irresponsabilidad. A ver, en estas jornadas que se dieron del sábado, yo vi a un señor que salió aquí con una pancarta diciendo, yo estoy en contra, y le pregunta acuciosamente al periodista Luis Carlos Velarde, pero, ¿y usted leyó el decreto? Y dice, no, pero yo estoy en contra. Entonces, esto nos dice a nosotros como, a ver, como empresa seria, que hay algo que no ha hecho clic con este tema. Aparte de que ya por años se ha tomado un tema de bandera política, que es los avalúos y los reavalúos, viceministra. Sí, efectivamente, o sea, desde toda la vida, el decreto establece tres cosas. Y las tres cosas que establece en el decreto son obligaciones que tiene el ciudadano actualmente. El primer punto es que uno tiene la obligación, cuando uno realiza mejoras en su casa, por ejemplo, de repente compraste un terreno y solamente tienes inscrito en el registro público el terreno, y después el día de mañana decidiste, ya tienes la plata y haces tu casa, pides tu permiso de construcción, pides tu permiso de ocupación. Hoy en día, después que te dan el permiso de ocupación, que ya puedes entrar a tu casa a vivirla, tú debes ir al registro público, inscribir esas mejoras, es decir, la casa, y después debes ir a la ANATI a decir, bueno, esta casa cuesta tanto, que es lo que dice el permiso de construcción, está establecido los precios, y entonces luego se pagan los impuestos. Eso es una obligación. Lo que pasa es que a nadie le gusta pagar impuestos y es muy fácil meter una campaña en contra de algo que es una obligación, que es muy fácil pues buscarle el apoyo. La otra cuestión que está en el decreto, bueno, un punto es esto, ¿no? De que las mejoras deben ser declaradas y pagan impuestos. Y eso es una obligación actual. El segundo punto que establece el decreto es que la DGI le va a comunicar a los municipios después de 12 meses quiénes son los que están en mora. Actualmente la DGI tiene la obligación de difundir en los medios de comunicación los que están morosos. O sea que eso también es una realidad que existe y que es una ley. Voy por ese punto. Difundir quiénes están morosos y comunicar directamente al municipio. La gente habla que este punto es ilegal de los municipios, porque obviamente descentralización de los gobiernos locales, si el municipio puede recaudar más y más plática para ellos, me indica la lógica, es así. Así es, pero difundir es mucho más que, o sea, dentro de difundir abarca mucho más. La palabra difundir en los medios de comunicación abarca muchísimo más. Lo que el decreto lo único que está especificando para, de una manera interinstitucional, ponerse de acuerdo, okay, ¿cómo lo vamos a hacer? ¿Cómo vamos a hacer esta comunicación entre nosotros? Para que haya una sintonía. Hay un desfase en esto, en estas comunicaciones, que trae consigo por lo menos desactualización de estos informes, viceministra. Bueno, la idea es que de una manera organizada, de una manera estructurada, todos se comuniquen y la información fluya. Esto se soluciona con un sistema de comunicación, con un sistema de información que es parte de un proyecto que se está trabajando. Pero mientras que esto sucede, mientras que nunca se ha hecho este sistema de información que siempre debe haber existido, porque son muchas instituciones las que tienen que ver con esto. Mientras esto sucede, pues esta es la manera más lógica de hacerlo. Licenciado Carlos González está aquí bastante acucioso porque hay un tema que le llama la atención. Hay muchos sectores que dicen que es que la costumbre se hace ley, pero es que la ley es la ley. Que no la conozcamos y no la apliquemos, oye, también. Un ejemplo rapidito. Yo compro una propiedad, mi casa, en $30.000.
yo le hago las mejoras a la casa. Techado y una serie de cosas, cerca y demás. Obviamente yo tengo que sacar el famoso permiso de construcción, porque si no un vecino me llama y también entonces me denuncia. Yo lo pongo elegible. Supuestamente mucha gente nos ha llamado, bueno, yo pensé que mi deber era hasta allí, sacar el permiso de construcción, decir cuánto es lo de la construcción y demás, los planos y demás. Luego de eso venía otro proceso. Licenciado, buen día. Bueno, primero que todo, buenos días. Yo quiero, antes de contestar tu pregunta, yo creo que ya está claro, pero no está de más decir una vez más, que el decreto en ningún momento busca hacer reavalúos. El decreto en ningún momento busca quitarle la casa a ningún panameño. El decreto lo que busca es facilitar el trámite que ya estaba establecido en la ley, como decía la viceministra, de los años 70. Contestando tu pregunta, el trámite ya existe. Uno registra las mejoras en el municipio y luego el municipio había que registrarlo en el registro público y a su vez registrarlo en la NATI para que la NATI pueda registrar las nuevas mejoras. Eso ya existe desde los años 70. A ver, yo iba al municipio, registraba las mejoras con este permiso de construcción, luego yo mismo iba a la NATI a presentar este informe y luego yo mismo iba al registro público también a presentar las mejoras sobre propiedad. Es correcto. Primero al registro público y después a la NATI. Después a la NATI. ¿Qué hace el decreto? Ahora los alcaldes le comunican directamente a la NATI de que ya hay un permiso de construcción por un valor de unas mejoras. Entonces te ahorras todo ese trámite, todo ese tiempo y todo ese costo de hacer la vuelta interinstitucional que con este decreto nosotros estamos haciendo que se haga directa entre los municipios y la Autoridad Nacional de Administración de Tierra. Una residencia que yo tengo ya 12 años con ella, un ejemplo, y mi techo se me deteriora. Yo tengo que hacer, obviamente, mantenimiento. ¿Esto cuenta también como mejoras a la propiedad? Pregunto. Siempre ha contado como mejoras y siempre las mejoras hay que declararlas. Todas las mejoras que uno le haga a una vivienda hay que declararlas. Pero yo te aclaro algo, porque siento que hay mucha preocupación. Si usted declara su mejora, eso no significa que la NATI ahora va a ir a su casa a hacerle un reavalúo de la propiedad. Eso es falso. Eso no va a pasar. El valor catastral que tiene su casa, su vivienda, va a seguir siendo el mismo. Lo único que usted va a hacer es declarar la nueva mejora, que además, si es menos de 30.000 balboas, entra en exoneración. O sea que ni siquiera incurre en ningún gasto de un impuesto adicional. Hablemos de las ventas. Es un tema también que me llama la atención. Aquí tengo mis apuntes. En la actualidad, cuando se vende una propiedad y se declara el valor de la compra-venta, en la escritura no se desglosa cuál es el valor de terreno y cuál es el valor de mejora. Entonces dice, en el caso de la NATI, cuando esto sucede, la NATI asigna un valor a cada parte de la propiedad. Así es. Es así. Eso es correcto. Mira, ¿cuál es la práctica de hoy en día? La práctica de hoy en día es que yo hago una transacción comercial, una venta de mi casa, voy al registro público, inscribo la escritura y vamos a asumir que yo le puse un valor de 100.000 balboas a la vivienda. No había o no es requisito hacer el desglose entre qué porcentaje va valor de terreno y qué porcentaje va para valor de mejora. Este decreto lo que hace es que ese desglose venga en la escritura hecho por el contribuyente. O sea, usted a la hora de hacer su transacción comercial es el que va a desglosar y le va a decir a la NATI, mira, el 30% va para terreno y el 70% va para mejora. ¿Es en porcentaje o dije, bueno, construí esto, construí lo otro, construí lo otro? Claro. Tú dices, mira, si mi vivienda vale $100.000, yo estimo que el 30% es valor de terreno y el 70% es valor de mejora. Yo te explico un poco más. Hoy en día, como ese desglose no se hace, la ANATI lo hace de oficio. Nosotros ya tenemos esa potestad de hacerlo. Hoy en día nosotros lo hacemos porque hay que hacer el desglose para poder tasar el cobro del impuesto, porque el impuesto del valor de terreno y el impuesto del valor de la mejora no es el mismo. Pero aquí dice, en caso de que el desglose inscrito no se ajusta al valor real del terreno y mejoras, la NATI podrá ajustar el desglose del nuevo valor inscrito, sería el decreto. Así es. Ahí no hay una discrecionalidad de la NATI. Es que ya la tenemos. Yo te acabo de explicar, esa discrecionalidad ya la tenemos. Ya nosotros somos los que decidimos hoy en día de oficio cómo lo distribuimos. Y si no me cuadra por el valor del mercado y esta casa está en tal lado y yo creo que mejor esto y esto. Así es, te explico algo. Primero, dejar claro
que el decreto si la transacción fue por $100.000 en el ejemplo que te puse anteriormente, sí, la NATI no puede subir ese valor, ni bajarlo tampoco. El valor se mantiene. La NATI lo único que puede hacer es mover la distribución de lo que dice la escritura de que fue a terreno y fue a mejora. 30-20, 20-30, sin que pase. Sin que pase los 100.000. ¿Por qué? ¿Por qué? Esto es muy importante. Y vuelvo y repito, nosotros hoy en día ya tenemos esa discrecionalidad y la hacemos de oficio. Aquí estamos permitiendo que el contribuyente la haga y nos diga lo que él cree que es lo correcto de cuánto vale su terreno y cuánto vale su mejora. ¿Por qué lo hacemos? Porque cuando la vivienda se registra por primera vez, ya va un desglose. En ese ejemplo que te puse, los 100.000 balboas, si cuando la finca nació, la residencia nació, tenía 30% de valor de terreno, o sea que el terreno valía 30.000 balboas y la mejora valía 100.000. Y ahora usted viene y la vende por 200.000. Y en el desglose me dice que el terreno vale $10.000 y 190.000 a mejoras. Hay una incongruencia, porque el terreno no puede haber bajado de valor. Los terrenos todos sabemos que se valorizan, no se deprecian. Entonces la NATI lo que hace es que lo ajusta al precio de valor de terreno que tenía anteriormente. ¿Qué es lo que se hace en la actualidad? Hoy en día nosotros lo hacemos de oficio. El decreto está permitiendo que el contribuyente lo haga. Este decreto es bueno en ese sentido y en todos los sentidos para el contribuyente, porque le va a permitir que usted mismo haga su desglose, no que se lo hagamos nosotros como se lo hacemos hoy en día. A ver, viceministra, el titular de la cartera dijo ayer en la conferencia de prensa, vamos a hacer este proceso de docencia, de acercarnos con todos los sectores, explicar, y si hay que modificar, afinamos el lápiz. ¿Es así? Claro. En realidad, pues este proceso, debido a la desinformación, ha generado mucha preocupación legítima de personas inocentes que quieren entender bien qué es lo que está pasando. Que si esto es reavalúo, si no es reavalúo. Yo creo que ya hay claramente, porque de manera responsable muchas personas han venido a los medios a clarificar también, personas que no están en el gobierno, a clarificar también que esto no es nada nuevo. Esto es una responsabilidad y solamente se busca es un mayor aclarecimiento. Si hay algo dentro del decreto que sigue siendo, digamos, que puede ser mejor explicado, estamos totalmente anuentes a hacer esa modificación. Si no, pues simplemente el espacio que estamos haciendo es precisamente para esta docencia que se necesitaba. Algunos sectores dicen que haber suspendido la entrada en vigencia era dar más gavela a todo este tema que ha surgido, todo señalamientos y redes sociales. Este gobierno es un gobierno que se caracteriza precisamente por el consenso. Siempre buscamos que todo el mundo se sienta cómodo, por lo menos entendido, y sentíamos que hacerlo de un solo no daba ese espacio que se generó precisamente por un tema político. Digamos, un aprovechamiento político generó que hiciéramos un espacio, porque realmente al final lo que queremos es que todos los ciudadanos entiendan que esto es algo bueno, que no es ninguna imposición nueva y que es para mejor. No es un gravamen nuevo, no es un impuesto nuevo, como se ha dicho. Hemos hecho el ejercicio muy temprano, compartimos con nosotros esta pregunta, ¿qué opinan en las redes sociales? Por lo menos nuestra audiencia. Gretel está preparada, Gretel ha hecho en estos momentos, Gretel, por lo menos este ejercicio. Y cuéntanos, ¿qué han dicho, por lo menos, nuestros televidentes, Gretel? Y Car, sin duda es el tema que tiene encendida todas las redes sociales desde muy temprano con esa pregunta. ¿Cree usted que el decreto 130 debe ser derogado o suspendido? Vamos a compartir de inmediato esas opiniones que estamos recibiendo al Twitter @TVN Noticias. Iniciamos con Lady Ocaña, quien plantea lo siguiente. Lady dice, ese decreto debe ser explicado a todas de una manera sencilla y contundente. Por otro lado, rescatamos la opinión de Alejandro Pérez, que dice este gobierno está trabajando mal, no está haciendo las cosas con un debido procedimiento. Vamos también con la opinión de Javier Miranda. Eliminen ese decreto, ya empezó con el pie izquierdo, los políticos aprovechándose de la situación. Comparto otro más rápidamente, Elidio Monterrey. Bastante confusión aparentemente. Icar dice, debe ser derogado ya que deja mucha inquietud en el pueblo, más docencia ante todo. Domingo Tren, para finalizar, muchos mensajes entrando en este momento, dice,
ANATI de oficio, evaluar tu casa para quitártela. Si fuera contrario, ¿por qué no se investiga de oficio? Hashtag corrupción, ahí deja ese interrogante. Bueno, distintas opiniones, Icar, como observas, están generándose ahí en el Twitter, @TVN Noticias, muchas dudas, muchas inquietudes. Vamos contigo, seguimos con la entrevista. Gracias, Gretel, y también gracias a la teleaudiencia por escribirnos y compartir también sus opiniones. El terreno y las mejoras tienen un tratamiento fiscal distinto. ¿Es así? Claro. Existen diferentes, digamos, prerrogativas fiscales, pero específicamente, pues las mejoras, hay unas escaleras de exoneraciones que los terrenos no tienen, y también hay diferentes tramos de impuestos que se pagan. Así que definitivamente por eso es importante que se desglose. Y también es importante que se desglose correctamente, como mencionaba el director. Ya para finalizar, licenciada, también licenciado, a ver, aquí desde que empezó esta administración le han dicho hasta la saciedad, no sé de qué idioma decirlo, que no hay avalúos de revalúos, que esto fue una ley de la pasada administración que con el tema de descentralización de gobiernos locales, cuando entra en vigencia, se derogó. ¿Qué pasa? Si usted lo dice con tanta insistencia, con tanta vehemencia, que no, políticamente se explota lo contrario para desinformar, que me parece muy irresponsable, pero este gobierno eliminó los avalúos que hizo el gobierno de Martinelli. Eso es una realidad. No solamente los eliminó, sino que los que ya estaban hechos los echó para atrás. Y este gobierno no va a tocar ese tema. Pero no le creen, responsablemente, este gobierno no ha tocado, y no solamente no ha tocado los avalúos, sino este gobierno está construyendo 100.000 viviendas, algo que se había históricamente jamás, ni en 3 gobiernos juntos lo han hecho. ¿Pero qué o sea pasa que este gobierno es un gobierno en pro de los más necesitados. Yo no es que sienta que es que no nos creen, yo creo que es que hay una campaña sistemática política de crear desestabilización en el país en este tema. Como decía la viceministra, este gobierno fue el que derogó los reavalúos. No solo los derogó, le devolvió el dinero de los impuestos cobrados a los que lo habían pagado. O sea, este gobierno ha demostrado que no va a hacer reavalúos, que hay un compromiso serio de no subir impuestos. El presidente hizo un compromiso en su plan de gobierno. Ni un solo impuesto. Y no se ha hecho. No se ha subido ni un solo impuesto. Este decreto no sube ningún impuesto. Ni quita casa, ni nada. Ni nada de eso. Al contrario, decía la viceministra también, este gobierno está construyendo 100.000 viviendas, algo histórico, para que tengan una idea. El gobierno del presidente Martinelli construyó 8.000 y este gobierno está construyendo 100.000 viviendas. Aquí no se le va a quitar la casa a nadie. Lo que no podemos permitir es que esto se agarre para un matiz político. Este es un decreto que ayuda al panameño, este es un gobierno de consenso, de diálogo, por eso lo hemos suspendido, para dar docencia, para escuchar si lo podemos mejorar, pero la idea de esto nunca ha sido que se tase un impuesto nuevo. Eida Varela de Chinchilla, viceministra de Economía y Finanzas, y el licenciado Carlos González, actual administrador de la ANATI. Oiga, gracias por venir. Y de verdad ha sido un fin de semana, óigame. Parte del trabajo. Gracias. Gretel Méndez, más noticias.